Como saben, por lo general no admito conferencistas de fuera. Sin embargo, debido a la presión popular, invité al señor Josh McDowell a que hable esta mañana. Algunos han visto los carteles sobre sus diferentes conferencias. El señor McDowell es licenciado en Economía, Idiomas y Teología. Ha dado conferencias en más de 500 universidades. Es autor de 2 libros muy populares. Muchos libros. Aquí está el señor McDowell. Cátenlo con cuidado. Es nuestro huésped. Me gusta ser huésped, pero no tienen que tratarme con cuidado. Si tienen alguna pregunta que hacer mientras hablo, no titubeen en interrumpir. Yo trataré de contestarles. Lo que quiero hacer en esta clase, ya que es de filosofía, es tratar con algunos de los juicios erróneos que yo tenía sobre el cristianismo, porque creo que los ayudará a evaluar algunas de las cosas que oyen en sus clases. Uno de los primeros juicios equivocados que me había hecho era este. Yo creía que la fe cristiana era una fe ignorante. Pero después de hacer investigaciones vi que básicamente era una fe inteligente. Jamás a un individuo se le pide que cometa suicidio intelectual al tomar una decisión por Jesucristo. Otro concepto erróneo que tenía era en el área de la historia. Tenía la idea de que la fe cristiana era una especie de fe filosófica. En otras palabras, que era una serie de ideas o conceptos en que se creía. Pero después de estudiarla, descubrí que la fe cristiana es una fe histórica. Está basada en la vida de su fundador, Jesucristo, y sobre un evento en la historia, la resurrección. Y esto nos lleva a la pregunta de cómo se define la historia. Pues yo defino la historia como el conocimiento del pasado basado en testimonio. Hay un problema con esa definición. ¿Alguien aquí sabe cuál es? ¿Es fidedigno el testimonio? Eso es. ¿Es fidedigno el testimonio? Entonces tomemos las escrituras. ¿Son fidedignas? ¿Acaso se pueden verificar? ¿Se pueden investigar hoy día? Yo creo que sí. Bueno, está en su derecho, pero... Déjenme darles un ejemplo. En una clase de historia hice el comentario de que yo creía que había más pruebas de la veracidad del Nuevo Testamento que de cualquier 10 libros de la literatura clásica en conjunto. Y naturalmente el profesor se burló de mí. Yo le dije, a ver, ¿de qué se ríe, amigo? Y me contestó de la audacia de comentar en clase de historia que el Nuevo Testamento es verificable. Eso es ridículo. Y verán, a mí me gusta que una persona haga un comentario como ese porque puedo hacer esta pregunta y nunca he tenido una respuesta positiva en ninguna aula. Le dije, dígame, señor, ¿qué clase de pruebas utiliza usted en cualquier obra literaria histórica para determinar su veracidad y exactitud? Y lo asombroso fue que no tenía ninguna prueba para respaldarlo. Yo le dije, señor, yo tengo 3 pruebas. Una es la prueba bibliográfica. ¿Cuál es la distancia en tiempo del manuscrito original a la copia más cercana que tenemos hoy? Comprendan que la literatura en la antigüedad se escribía en material poco durable, así que la copiaban y recopiaban. Por ejemplo, desde el tiempo en que escribió Platón al manuscrito más cercano que tenemos pasaron 1200 años. Del tiempo en que Tucídides escribió al manuscrito más cercano pasaron 1300 años. De cuando escribió Heródoto, el conocido historiador griego, hasta el primer manuscrito que tenemos pasaron 1300 años. Y desde que Aristóteles escribiera su Poética hasta la fecha del primer manuscrito pasaron 1400 años. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, el cristiano se puede ufanar. Por ejemplo, tenemos un manuscrito a los 100 años, los papiros John Ryland, 125 AD. Luego tenemos los papiros Chester Beatty, 155 AD. Después los papiros Bodmer II, 200 AD. Estos contienen varias porciones de las escrituras. Por lo tanto, tenemos más evidencia dentro del factor tiempo que casi cualquier 10 obras clásicas de literatura en conjunto. La otra prueba que existe es esta. ¿Cuántos manuscritos tenemos? Les diré, mientras más manuscritos se tienen, más fácil es reconstruir el original y cotejar cualquier inexactitud. Veamos las fuentes seculares. De Platón tenemos 7 manuscritos. En otras palabras, todo lo que hay en la biblioteca de esta universidad sobre Platón viene de uno de 7 manuscritos. De Tucídides 8, de Heródoto 8. Todo lo que hay en esa biblioteca sobre Aristóteles y su Poética viene de uno de solo 5 manuscritos que se hicieron 1400 años después de su muerte. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, tenemos más de 14,000 copias.
Creo que las pruebas de que el Nuevo Testamento es digno de confianza son tanto más sólidas que las de cualquier obra literaria de la antigüedad.